Hola, soy Óscar Enviz, instalador de Enganches Aragón, y en esta ocasión vamos a hacer el montaje del enganche y el kit electrónico en este Volkswagen Tayron. Antes de comenzar con la instalación del enganche, comprobaremos que tenemos todo lo necesario. En el manual vemos que es compatible con múltiples vehículos. Esto hace que sea de forma diferente la instalación en unos modelos o en otros. Ahora os mostraré cómo hacer el montaje de esta bola vertical en el Volkswagen Tayron. Para la instalación de este enganche será necesario que desmontemos el paragolpes y comenzaremos levantando el vehículo. En la parte inferior nos encontraremos con dos grapas plásticas y dos tornillos en cada esquina. La grapa plástica la quitaremos de esta manera, porque van a rosca. Una vez hemos quitado la grapa que va en el interior, tiramos y ya sale. En ambas esquinas nos encontraremos un tornillo de Torx de 25. Para poder retirar el paragolpes quitaremos los tres tornillos del paso de rueda, tiraremos también del paso de rueda para afuera, con cuidado de no romper ninguna grapa, para quitar este tornillo de aquí. Retirado ya el paso de ruedas y antes de que retiremos el paragolpes, quitaremos la grapa que tenemos en la parte inferior. Estas grapas son como las de la zona central. Quitamos primero el pasador y ya tenemos liberado el paragolpes. Retiramos también esta otra grapa. En el paso de rueda derecho, los mismos pasos que en el izquierdo. Abriremos el portón y desmontaremos la tapa que cubre los tornillos del piloto. Nos ayudaremos también del sacagrapas para quitar el piloto. Haremos fuerza en esta dirección para sacarlo de la grapa que lo sujeta. Quitamos el conector. Desmontaremos el piloto derecho haciendo los mismos pasos. Para terminar de retirar el paragolpes tendremos que tener en cuenta que toda la zona central va a presión, al igual que las esquinas de debajo del piloto. Hay que ir tirando con cuidado para que salgan las grapas sin romperse. Retiraremos el conector de los sensores. Desconectado el paragolpes, podremos retirarlo. En este vehículo es necesario retirar el refuerzo metálico. Para ello tendremos que quitar, lo primero, la antena. Esto es una antena 3G. Podemos encontrarnos, como en este caso, con una sola antena o con dos antenas, una en cada lado. Retiramos los tornillos que sujetan el refuerzo. Retiraremos el refuerzo, este ya no se utiliza. Una vez hemos retirado el refuerzo, vemos que hay unos puntos que comunican con el interior del vehículo. Es muy importante que volvamos a poner los tornillos. De esta forma evitaremos que entre agua al interior. Con la ayuda del manual identificaremos en qué puntos va la tuerca insertable. En esta ocasión tendremos que ponerlo sobre este tornillo de aquí. Para ello vamos a utilizar un tornillo y apretaremos para que se quede insertado. Podemos usar el propio tornillo que nos viene en el enganche, pero yo, para evitar estar perdiendo tiempo, uso un tornillo más corto, apretamos y con la ayuda de una llave terminaremos de insertarlo haciendo presión. Hacemos lo mismo con esta otra pieza. Identificaremos también dónde va sujeta la tuerca insertada, que
que en este caso van sobre este orificio al ser el Tyron, y lo insertaremos de la misma forma. Tener en cuenta que el punto siempre será simétrico. Si en el lado de la derecha va en este punto, en el de la izquierda también. Introduciremos la pieza y sujetaremos con el tornillo. Los tornillos que van en estos puntos son tornillos de 10 por 50, con arandela ancha y arandela Grower. En el lado derecho exactamente la misma operación. Introducimos el cuerpo central del enganche. Introducido el enganche, identificamos el orificio sobre el cual lo tenemos que poner y ponemos también el tornillo de 10-50. Introduciremos el tornillo en el lado de la derecha exactamente igual que en la izquierda. Colocaremos en esta ocasión en el lado de la derecha, al llevar la antena, el soporte de sujeción de la antena. En esta ocasión vamos a montar la bola vertical y usaremos los puntos de anclaje que nos marcan las instrucciones, que son estos de aquí. Colocaremos la bola y pondremos tornillos de 12-25 con arandela Grower en el lado derecho y en la parte superior izquierda. Y en el punto inferior colocaremos la anilla de seguridad y la chapa de sujeción de la base de enchufe con el tornillo de 12-35 y arandela Grower. Una vez hemos ajustado todos los tornillos, pasaremos a dar el par de apriete necesario. Os dejo la tabla porque tenemos que tener en cuenta que hay tornillos de 12 y tornillos de 10. Colocaremos la antena con la ayuda del tornillo y la tuerca que incluimos en el kit. En esta ocasión solamente es una antena y no dos. Dependiendo del modelo nos podemos encontrar vehículos que lleven una o ninguna. El soporte de base de enchufe lo colocaremos haciendo coincidir la muesca con la ranura preparada para ello. Colocamos por detrás la arandela y la tuerca. Apretaremos con la fuerza necesaria como para que pueda subir y bajar con facilidad. Terminada la parte mecánica, pasaremos al kit electrónico. Y como veis en la página web, el kit recomendado es el kit Aragon CAN, debido a que estos pilotos son pilotos de señales LIN. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente tenemos un cable de positivo, uno de negativo y otro de datos. De aquí es imposible sacar unas señales que se puedan traducir para un kit universal. Colocaremos la base de enchufe y para ello vamos a tener en cuenta que la vamos a poner con una apertura de tal forma que evite el colisionar con el paragolpes. En este vehículo no hay que hacer recorte debido a que lleva ya un recorte realizado en el mismo. Colocaremos las tuercas y no hace falta que usemos ninguna llave debido a que la base plástica lleva el alojamiento para que se inserten ahí. De esta forma es más sencillo su colocación porque evitamos el tener que usar una llave por detrás. Para evitar que nos colisione la parte del cable con el paragolpes, lo vamos a sujetar de la siguiente forma. A través de los orificios provistos en la base, colocaremos una brida y sujetaremos firmemente. Sujetaremos el cableado también al tubo. Y pasaremos el cableado por esta goma de aquí. La retiramos e introducimos el cableado al interior. Lo sellamos con la ayuda de la goma del kit. Una vez introducido el cable, os voy a mostrar cómo hacer
la instalación sin destapizar el interior. Quitamos la rejilla. Localizaremos el cable y tiramos. El kit está provisto del positivo directo y del positivo de contacto, que en caso de ser necesario su colocación, tenemos los kits disponibles en nuestra página web. Ahora conectaremos el cable de alimentación y de CAN bus, que estos los mandaremos hacia la parte delantera del vehículo. No sin antes poner los dos cables de positivo en los dos alojamientos libres que tiene la instalación. Al ser conectores únicos, no nos podemos confundir de cómo va ubicado cada uno de ellos. Con la ayuda del adhesivo de doble cara sujetaremos la centralita en el interior del vehículo. La tenemos que poner un poco más arriba donde está la rejilla de ventilación, porque si no colisionaría con esta. La masa la hemos dejado preparada con un tornillo autorroscante. De esta forma evitamos tener que destapizar y pondremos directamente a la carrocería del vehículo la masa. Tendremos que pasar el cableado hasta la parte delantera. Vamos a ayudarnos de una guía y lo haremos de la siguiente forma. A través de la puerta trasera izquierda levantaremos el tapizado. Introduciremos la guía por aquí. Sujetado el cableado con cinta aislante a la silga, tiramos de ella, la ayudamos un poco. Volvemos a colocar la rejilla. Para pasar el cableado hacia la parte delantera vamos a retirar parcialmente el tapizado. Quitamos un poco de aquí y ya tenemos hueco para poder introducir por aquí la guía. Con el cableado tenemos que llegar a la caja de fusibles. Retiramos primeramente esta pieza de aquí, sin quitarla del todo, solamente vamos a retirar las grapas que la sujetan. Y ya tenemos aquí la guía que hemos pasado anteriormente. Como podéis ver en el manual, tenemos varias opciones de conexionado, pero en este caso, al llevar portón eléctrico, la más sencilla es esta, la que os voy a mostrar ahora. Limpiamos un poco la cinta que sujeta todo el cableado y tenemos que localizar las señales de CAN bus que van trenzadas. Tendremos que localizar estos dos cables que veis aquí, que es el cable verde por un lado, trenzado con el cable naranja marrón. Estos dos son las señales de CAN bus que van cuando llevan portón eléctrico. Esto va hasta la unidad trasera. Lo conectaremos directamente aquí. Para ello vamos a cortar los terminales. Lo conectaremos con los robacorrientes de la siguiente forma. El cable naranja con línea marrón lo pondremos con el cable naranja marrón de nuestra instalación. Hacemos el primer clic a mano y terminamos de apretar con el alicate. El cable verde lo conectaremos igualmente con el cable naranja verde de nuestra instalación. Tendremos que retirar esta parte del tapizado para poder acceder al cableado que tenemos aquí. Para ello nos ayudamos de un destornillador plano, abrimos el capó y en esta zona de aquí quitamos una pestaña. ¿La veis ahí? Esta es la pestaña que hemos retirado para poder quitar la apertura del portón. La volvemos a dejar colocada. Y ahora tenemos que retirar de aquí un tapón
esta pieza que va a rosca. Ya podemos extraer la grapa que lo sujeta. El cable de positivo lo tendremos que llevar hasta la caja de fusibles. La caja de fusibles, abrimos la guantera, la liberamos, pasamos el cableado hasta aquí y usaremos el robacorrientes de fusible. Buscaremos una señal de positivo en la caja de fusibles y este, por ejemplo, que lo tenemos libre, colocaremos el robacorrientes de fusible directamente ahí. Muy importante que esté en esa posición. Este es el terminal de entrada, que coincide con el de la caja. Con la ayuda de un comprobador verificaremos que el conexionado está realizado correctamente. Terminada la comprobación del kit electrónico, pasaremos a montar el paragolpes. Muy importante que no os olvidéis de conectar los sensores. El detalle de la base de enchufe que os comentaba anteriormente. Y con esto damos por finalizado el montaje de hoy. Hasta la próxima.